hablaba y me quebré ahí en la Santa Cena porque mientras el hermano predicaba la Santa Cena decía y dijo una palabra que quedó, quizás parecía flotando, pero no estaba flotando, dijo unidad. Dijo unidad. Dice la Biblia que si dos no se ponen de acuerdo no pueden andar nunca. Amén. No podemos ir para el lado de Catán y de Cañuela a la vez si no nos ponemos de acuerdo. Y yo quiero hablar sobre esto en esta tarde y predicar sobre lo que Dios me hablaba en estos días. Y bueno, nosotros somos muy apasionados, como dijo el hermano, o emocionados quizás por demás, ¿no? Ya cuando tenemos que... gracias. Sabemos que tenemos que dar un servicio, estamos ya de un día preparados para el otro. Amén. Y ya los chicos de la iglesia los vuelvo locos y ellos ya saben que no tienen que hacer nada más que estar preparados para servir al Señor. Amén. Y qué diferente que era la iglesia primitiva con nuestra iglesia actual muchas veces. Estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? Cuando los discípulos, Jesús les enseña y los discípulos empiezan a hacer lo que Jesús les mandó, la iglesia tenía una actitud eufórica de salir a las calles, de predicar, de autoridad, de llevar la palabra, de orar por los enfermos, de orar por los endemoniados y que sean libres. Amén. La iglesia primitiva, la iglesia que Jesús enseñó, ¿no? En el libro de Hechos vemos que la iglesia era tan unida que todos los días estaba en la iglesia. Todos los días. Nosotros a veces estamos 4 días. Nosotros tuvimos a ver miércoles, jueves ensayo, viernes, sábado y domingo y nos creemos mártires, ¿no? Pero yo sé que algo está haciendo el Señor y sentí un lindo sentir cuando entré acá, ¿no? Con los hermanos. Y yo sé que el Señor tiene un plan lindo para este ministerio, gracia y verdad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor tiene algo lindo para este ministerio, gracia y verdad, en el cual nos está abrazando y nos sentimos hermanos en la fe y compañeros de milicia. Amén. Por eso es un honor estar compartiendo con ustedes. Ya los chicos, algunos los conocemos. Y bueno, hoy estoy con algunos de los hermanos de allá del 29, con mi esposa Ceci. Levanta la mano ya, Ceci. Y con mis 3 hijas, Martu, la mayor, Renu y Emilia, la más chiquitita. Acompañándonos, siempre vamos para todos lados juntos. Amén. Así que mientras hoy de mañana también repasaba la palabra y le decía, Señor, en mi intimidad, ¿qué me está pasando a mí, no? Que quizás, yo sé que a usted no, pero a veces nos pasa que nos sentimos cansados, que por ahí tenemos que volver. Recién escuchaba a la hermana que decía, empezamos con el curso y a veces frenamos, ¿no? Y siempre una iglesia, y la iglesia de Jesucristo tiene actividad. Tiene actividad, tiene acción, porque Dios se mueve con la gente que acciona. Dios se mueve con la gente que la fe la pone por obra. ¿Cuántos están entendiendo? Dios se mueve con gente que le cree al Dios de lo imposible y empieza a buscar de Dios y empieza a hacer la obra de Dios. Los grandes avivamientos del Espíritu Santo comenzaron en pequeños lugares, con gente que se apasionó, que tuvo ese sentimiento que es puesto por Dios, que a veces nosotros parecemos medio emocionados, ¿no? Que no nos interesa porque está bueno porque el hermano dijo que le transmitimos algo y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero nos gusta mucho alabar al Señor, predicar la palabra y queremos compartir eso con ustedes, ¿no? Porque somos uno en Cristo. Como predicaba recién el hermano en la Santa Cena, decía la unidad, ¿no? La unidad de la iglesia primitiva. Y yo quería ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Aleluya. Lucas 9. Podemos ver Lucas 9:1. Yo estoy leyendo la versión NBI, la otra se descargó mal, así que perdonen, la Reina Valera. Lucas 9:1, si tenés la NBI, oh, espectacular.
Bien el de multimedia, ¿no? Bien atento, ¿no? Gloria a Dios. Yo quiero que te extiendas, porque Dios se mueve donde hay libertad. Amén. Donde vos podés sentirte libre. Y el Señor me hablaba de la palabra en Lucas 9:1, dice así: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo creyendo, autoridad. Es una de las cosas que a veces perdemos cuando aflojamos en buscar de Dios, porque también nos ha pasado que a veces nos cansamos. Por eso yo entendí que hoy es una tarde de obreros, de trabajadores. Amén. De gente que se pone el overol de trabajador en el Señor. Y yo sé que Dios nos va a honrar a su tiempo, porque Dios es el que paga. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús les había dado a los primeros 12 la autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermos. Pero el número 2, el capítulo número 2, dice que Jesús le decía, entonces los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Sí? Bien. Y el 3 dice, y pasamos del 2 al 6 directamente. Y Jesús le dice, así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo. La iglesia que hacía, se movía. La iglesia no era estática. La iglesia tenía una actitud de ser obediente a Jesús, primeramente a lo que Él les había enseñado. Acuérdense, los primeros 12. No tan distinto acá, un ministerio hermoso con 3 iglesias. Amén. Que predica la palabra de Dios viva. ¿Cuántos lo creen? Amén. El sueño de Dios en un hombre, en una mujer, de predicar, de llevar la palabra en distintos, estamos en distintos departamentos, no, municipalidades tampoco. ¿Cómo sería? Bueno, Catán, Virrey del Pino y Capital, ¿no? Distintos lugares donde se está predicando la palabra. Pero dice la Biblia que de ahí partieron y fueron por todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. La gente venía a Jesús y era libre de demonios. La gente se acercaba a Cristo y era sana a través del poder de Dios, de Jesucristo mismo, que era transferido a los apóstoles, a esos 12 que le fueron obedientes a Jesús. Entonces Jesús, vemos que en la primera parte los envía. La iglesia está en movimiento. Amén. ¿Cuántos entienden que Jesús nos envía constantemente a ser discípulos? Por eso la iglesia tiene en YouTube, veo que los hermanos hacen estudios, se mueven, vienen. Amén. Diga conmigo, iglesia en movimiento. Una iglesia que se mueve, que tiene la acción de la fe, de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, se mueve. Y por ese movimiento natural viene lo sobrenatural de Dios. Lo que estamos necesitando. Lo que mueve nuestro espíritu, quizás a veces negativo en minúscula, que a veces no tenemos todo el tiempo la llenura del Espíritu Santo. ¿A cuánto les pasa eso? Que no estamos en esos días súper espirituales. Yo sé que ustedes son muy espirituales. A mí me pasa que hay días que no estamos en los 100% llenos del Espíritu. Entonces no queremos hacer discípulos, no queremos venir a la oración, no queremos juntarnos en los ensayos de los músicos, no queremos venir a limpiar la iglesia y hacemos renegar a la pastora, a los líderes. Pero la iglesia primitiva era una iglesia que salía con fe y en obediencia. Amén. Yo quiero que vayamos y revisemos Lucas 10. Jesús, en Lucas 10, no es que no confía en esos 12, sino que manda a 70. ¿Sí? Lucas 10:1 dice así: después de esto, el Señor escogió a 72 para enviar, ¿de cuánto? De 2 en 2, ¿sí? Delante de Él a todo pueblo y a todo lugar donde Él pensaba ir. Jesús mandaba a los discípulos primeramente y después a los 70. Y fíjese qué hermoso esto, porque muchas veces nos cuesta esto, ¿no? De trabajar, tocar lo que tenés al lado con nuestro compañero.
Y justamente el hermano, que ni lo conozco, la primera vez que lo veo, habló de la unidad. ¿Y cuánto nos cuesta trabajar a veces codo a codo? No sé a ustedes, pero a nosotros nos pasa. Porque somos distintos, porque tenemos distintos caracteres, porque Dios nos está tratando, nos está cambiando. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva. Jesús manda en Lucas 9 a 12. Lucas 10 manda 70, de 2 en 2. Dios nunca a través de Jesucristo mandó a predicar a uno solo. Ustedes fíjense que somos un equipo, que entre todos trabajamos juntos para servir a Dios. Si aquí y en toda iglesia faltaría el hermano que, no sé, viene a prender las luces, o viene a acomodar las sillas en el servicio, o viene a prender el audio, no se podría, se haría la reunión igual, pero no sería lo mismo. Dios necesita una iglesia unida. Dios necesita un pueblo que tenga la voz, el oído atento, oír la voz de Dios en obediencia para poder hacer la obra de Dios. Dios llama a obreros, a gente que quiera trabajar para el reino, a gente que esté dispuesta. Pero yo me ponía a pensar y analizaba en esta mañana esta palabra que está en Lucas, y Lucas tiene como un ojo distinto a los otros discípulos, más clínico. Él era médico, pero él lo que veía escribía y decía de esta manera: Jesús mandó a 70 de 2 en 2, y la Biblia dice que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Amén. La Biblia dice que cuando uno está caído, el otro lo levanta. Y yo digo, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué nos pasó como iglesia? Que empezamos a perder ese amor de levantar al hermano que está medio caído. Que empezamos a perder esa pasión que tenían los discípulos de ir a predicar, orar por los enfermos, orar por los que estaban con espíritus inmundos y sean libres, y cumplir la gran comisión. Y dice que la iglesia se multiplicaba y se añadían las almas día a día, los que iban a ser salvos. ¿Cuánto creen que muchos van a ser salvos a través de la predicación del evangelio y de nuestro servicio en honor a Dios, en gratitud a lo que Él hizo por vos y por mí? ¿Cuántos lo creen? Amén, porque Dios es el que nos paga. Muchas veces estamos trabajando para Dios, y como los discípulos, primero salieron 12, y yo me imagino esos 12, eran todos distintos. Uno era pescador, el otro era un cobrador de impuestos, y tenían caracteres diferentes, y seguramente chocaban entre sí. Alguno era incrédulo, pero Jesús nos mandó juntos. Diga conmigo, Dios tiene un plan de que trabajemos juntos, de que la iglesia trabaje junta, unida, porque cuando la iglesia se une, el infierno empieza a retroceder. Cuando la iglesia de Cristo empieza a ligarse en un mismo espíritu, algo empieza a pasar en la tierra. El reino de Dios se establece con poder. El reino de Dios está más vivo que nunca. Estamos en los últimos tiempos donde el Señor va a hacer cosas sorprendentes. Pero Jesús le dice en el versículo 10, número 2, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo que va a haber mucha cosecha de almas. Estamos en un tiempo donde la gente va a entrar sola a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Porque la gente va a tener necesidad de lo que vos y yo tenemos, de lo diferente que somos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios está haciendo esto. Esto lo estamos viviendo en el 29. La gente entra sola a la iglesia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está su presencia, la gente entra porque quiere lo que tenés de Dios. Aleluya. Una iglesia unida en un mismo sentir. La iglesia primitiva era así. Pero son pocos los obreros. Díganle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. La otra versión dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero yo sé que en este lugar hay obreros de fierro. Hay gente que está preparada y torneada por Dios, que ha pasado tribulaciones.
momentos difíciles, momentos que quizás tuvieron aspereza. El Espíritu Santo me mostraba, y es normal que por ahí te llevaste mal con un hermano, pero Dios en este tiempo va a empezar a retribuir lo que el diablo quiso sacar. En este tiempo nuevo, Dios va a empezar a añadir los que fueron fieles, porque dice la palabra en 2 de Timoteo que Él busca hombres fieles, idóneos, aptos para enseñar. Fieles e idóneos. Dios busca gente fiel. Dios no puede trabajar con gente infiel. Por eso Dios te tenía preparado para este tiempo. Yo no sé si vos estás entendiendo la palabra de Dios en este momento, pero mirá lo que dice el versículo número 3. Dice: vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Como corderos. Y yo me imaginaba una ovejita, no sé, rodeándola a un montón de lobos, queriéndola atacar, queriéndole ir a la yugular, queriéndolo matar. ¿Y sabe qué, iglesia? El único que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás. Ningún hermano va a tener que lastimar al otro, porque no es necesario. La Biblia habla de los lobos, pero también habla de los perros, que son los que mutilan el cuerpo. No hay hermanos perros en este lugar, amén, porque somos el único ejército que nos pisamos la cabeza entre nosotros. Los cristianos somos los únicos. Hermano, somos tremendos. En vez de levantar al que está caído, decirle: dale, te pongo al hombro, te subo mis espaldas, vamos a orar juntos, Dios te va a levantar. Vamos a orar para que estés como en los primeros tiempos, cuando uno aceptó a Cristo y sintió ese amor, esa gracia, ese perdón. No, nosotros ¿qué hacemos? Yo sé que no pasa acá, pasa en el 29. Le pisamos la cabeza y si lo podemos matar, lo matamos. Le damos con el taco para que no venga más. Diga conmigo: no vamos a hacer más eso. La iglesia primitiva era una iglesia de amor, de gracia, de favor de Dios, donde los milagros ocurrían. Y Jesús le dijo: vayan, prediquen, oren por los enfermos, no tengan miedo por los endemoniados. Vayan, que yo voy a estar con ustedes. Oren en mi nombre y los espíritus malos se van a ir. La gente que está enferma va a ser sana en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que usted vea este versículo, el número 3. Los envío como corderos en medio de lobos. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos el de al lado con el de al lado. Porque si hay una oveja sola y hay un montón de lobos que lo están queriendo comer, yo declaro que, no sé, un ejército de ovejas caminando, y cada vez somos más, los vamos a llevar puesto a los lobos. Los vamos a pasar por arriba en el nombre de Jesús. Los comeremos como pan, porque mayor es el que está con nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros. ¿De qué tenemos miedo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Iglesia, el mismo Jesús que estuvo con los discípulos en el principio, en Lucas 9, en Lucas 12, es el mismo que está con nosotros. Pero la oveja que va sola, la oveja lobo solitario, yo sé que no pasa acá, la oveja, ay, yo salgo solo a predicar. La oveja que es medio desobediente, ¿viste? Le decís: vamos a hacer esto, y yo ando por allá solo. Vienen los lobos, la atacan. Y no hay ningún hermano para que le ayude. Porque somos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Y dice la Biblia que iban a ser añadidos cada día lo que iban a ser salvos. No se puede contar en este tiempo, pero yo sí sé que Dios nos mandó con un propósito, y ustedes están en el plan como nosotros de Dios, de que hagamos discípulos y que la iglesia se vaya multiplicando en gracia, en misericordia, en amor, para todos los que van a entrar por esa puerta en el nombre de Jesús, para todos los que vamos a ir a buscar, que tienen hambre y sed del Dios vivo. ¿Cuántos están entendiendo? Dios no busca una iglesia dividida, una iglesia peleada uno con el otro, una iglesia que está enojada con el otro. Por eso cuando hablaba el hermano y predicaba la Santa Cena y decía: una iglesia unida es la iglesia que Dios quiere, es la iglesia que Dios está pidiendo desde el principio. Y me llamaba la atención en Lucas 10 cómo Jesús
manda a los 70 de a 2 en 2. Y yo me moría de la risa solo hoy, meditando, digo, me imagino 2 hermanos, porque sabemos que el apóstol Pablo fue un gran misionero que hizo los 3 viajes y gracias a él la palabra está hasta acá, amén. ¿Sí? Porque dijo que en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra iba a ser predicado el evangelio. Argentina estamos en lo último del hemisferio, la palabra llegó hasta acá, amén. Y también hasta las Malvinas. El otro día estaba viendo un documental de los primeros misioneros que habían sido mandados de Londres y habían ido a las Malvinas, no había nadie, pero se cumplió la palabra. La palabra tiene que ser predicada. Ahora, yo me preguntaba a mí, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué nos pasó? Que perdimos esa pasión de estar, como dice la Biblia en el libro de Hechos, que ahora lo vamos a leer, todos los días juntos, unánimes, apasionados, compartiendo el pan cada día, llevando la buena noticia del evangelio, yendo a buscar a las familias que están quizás en el fondo, de la mano derecha, en el fondo, en el barrio Golf, no sé, en Oro Verde, acá al fondo, en la foresta, yendo a hacer, no sé cómo trabajarán, célula, de ir a visitar. ¿Qué nos pasó? Que dejamos y nos apagamos. Cuando nosotros nos apagamos, nos entristecemos. Porque no sé si le pasa a usted, yo no puedo vivir para otra cosa que sea para servir al Señor. Mis hijas saben, nosotros somos apasionados y mis vecinos, que son casi todos los discípulos, también se quieren mudar. Porque dicen, uy, ya sale el pastor, ¿a dónde nos va a decir que vayamos? Salen como con una bolsa en la cabeza. Porque cuando yo me encontré con el Señor, mi vida cambió. Y yo dije, Señor, yo me aferro a la cruz y no la suelto más. Y yo voy a hablar de ti en el chino, yo voy a hablar de vos en la ruta, yo voy a hablar con mis compañeros de trabajo, yo voy a llevar la buena noticia del evangelio a todos los que me conozcan y a los que no también, Señor. Porque tú me has mandado a eso, a hablar la buena noticia de Cristo. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me apagué? ¿Qué me pasó que dejé de ser apasionado por llamar a los líderes, a la pastora, decirle, necesito ir a la iglesia a orar, necesito ir a buscar a alguien para ser discípulos, para que la iglesia crezca? El diablo nos quiso encapsular, nos quiso retener. Pero sabes, te digo una cosa en esta noche. Jesucristo vino para dar vida y para dar vida en abundancia. La iglesia de Jesucristo no va a poder ser detenida por nadie. La quisieron parar por mucho tiempo, pero no podrán. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Por eso, ¿quién te dijo que estabas retenido? Que estabas amargado, que estabas triste sin saber qué hacer. El Señor quiere que nosotros activemos. Y yo quiero que entendamos que cuando habla en Lucas 3, dice, vayan ustedes, miren que los envío. En el 9 y en el 10 los envió. Pero en el 10 dice, tengan cuidado que va a estar rodeado de lobos. Tengan cuidado que los mando como corderos en medio de lobos. Y nosotros tenemos que saber que solos no podemos hacer nada. Dios nos mandó y nos enseñó que somos un cuerpo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo? Yo no sé qué parte seré yo, capaz que seremos la uña del Señor, no sé, pero somos cuerpo del Señor. Somos linaje escogido de Dios. Dios te eligió con un propósito de bien. Dios te eligió para llevar su gloria, para que seamos portadores de la fe, de la verdad, del Evangelio de Jesucristo. Acá en Virrey del Pino, en Catán, en Villaluro, por donde quiera que la iglesia camine, va a declarar la palabra de Dios vivo, va a haber milagros de Dios. La gente se va a convertir a Cristo, porque es más lo que vos tenés de Dios que lo que el diablo te quiso apagar. Por tiempo Satanás quiso que la iglesia esté entristecida. Por eso yo sé que algo está pasando en este lugar. Y capaz que el hermano decía, la pasión que tienen ustedes, nosotros los veíamos apasionados a ustedes. Porque cuando estamos en el mismo espíritu nos vemos iguales. ¿Usted sabe eso?
Nosotros lo vemos a ustedes reapasionados, vemos a las hermanas ya yendo a limpiar, decimos estas 3 valen como por 50 y los vemos a ustedes también con ganas y ustedes no se dan cuenta que nosotros lo admiramos a ustedes y ustedes nos admiran a nosotros porque estamos ligados en el mismo sentir. Y cuando hay un mismo espíritu, un mismo sentir, Dios empieza a obrar. La palabra de Dios empieza a hacer algo en nosotros. Yo quiero que vayamos al otro texto. Aleluya. Hechos. Gloria a Dios. Hechos 2. Vamos a leerle Hechos 2:42. Y vemos que la iglesia primitiva, desde el principio, ellos eran de reunirse, compartían todo y tenían alegría. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Tenían gozo de servir al Señor. Por eso el Señor me hablaba que esta palabra era para los obreros, para los trabajadores, porque de aquí depende lo que nosotros dejemos que Dios obre en nosotros y nos use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Yo sé que Dios no quiere tenerte en la silla. Dios tiene un propósito grande con tu vida. Depende de que vos tengas los oídos atentos al llamado de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Cómo estaba la iglesia? Firme. Hermano, hermana, la iglesia estaba firme. No era una iglesia que dudaba, era una iglesia que estaba apasionada por lo que hacía. Hacía poco que el Espíritu Santo, que Jesús mismo había sido glorificado y que su Espíritu Santo estaba en la tierra. Y ellos, estaba todo muy fresquito y ellos decían: vamos a estar en comunión y vamos a compartir lo que tenemos. El 43 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Junto, hermano. Lo que decía el hermano hoy, unida, junto. La iglesia separada no puede hacer nada. El hermano llanero solitario no puede hacer nada. Decirle que tiene al lado: te necesito, hermano. Decirle, si es tu esposa está mirando con media cara fea, decirle: te necesito, hermano, date vuelta. Te necesito, hermana, para hacer la obra de Dios. Nos necesitamos. Diga conmigo: somos un equipo. Dice la Biblia así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Mirá la unidad que tenían estos hermanos de la primera iglesia, que todo lo que compartían lo tenían en común. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Qué diferente que era la iglesia primitiva con la nuestra. ¿Cuántos están dispuestos a venir a servir al Señor a la iglesia? Amén. A hacer evangelismo, a hacer célula, a venir a limpiar la iglesia, a venir a sumarse al equipo de alabanza. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. A hacer la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que la iglesia no dejaban de reunirse en el templo todos los días. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Una de las cosas que Dios me mostraba es que a veces perdimos la alegría al servir a Dios. Venimos porque está planificado que vengamos a hacer algo, pero venimos a servir al Señor porque nos mandaron, porque nos tocaba en el horario, en el día que estipularon. Pero qué diferente que es, no sé si a usted le pasa, cuando uno sirve al Señor con alegría. Cuando no es necesario que te manden. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando vos decís: ya falta poco para la hora de la reunión, y estás desesperado por venir a la casa de Dios. Estás desesperado por ir a buscar a esa persona que tiene que encontrarse con Jesús. Te agarra desesperación por venir a encontrarte con el Espíritu Santo en la casa del Señor y con los hermanos. Estamos viviendo ese mismo tiempo. Depende de que nosotros cambiemos nuestra actitud. Escuche conmigo, nuestra actitud. De lo contrario a ser unidos, de ser desunidos, empezar a unirnos. Este bendito COVID
trajo lo peor de nosotros. Nos saludamos así con el hermano de la iglesia ahora. Como los gemelos fantásticos, de lejos, con el anillo. Porque esto es lo que trajo Satanás. Él trajo enfermedad, desunión, muerte. ¿Cuántos creen que esto va a pasar en el nombre de Jesús? Y daremos la gloria de Dios. Y estos tapabocas los sacaremos y gritaremos la gloria de Dios en este lugar, en el 29, en Villaluro. Y esta iglesia va a explotar para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo están creyendo? Dios es real. Amigo, amiga, aplaudile al Señor. No tengas vergüenza. Dios está aquí. Gloria a Dios. Había alegría y generosidad. Todo lo contrario, por lo menos nos pasa a nosotros en el 29. Le digo, hermano José, no hay ningún José acá, no, allá en el 29. Te toca ir a limpiar la iglesia y empieza a bendecirme en inglés. Siempre yo, ¿por qué a mí? Si yo ya fui todo el mes pasado. Hermano Juan, tenemos que ir al hospital a orar por un enfermo. No, me voy a agarrar COVID. Te reprendo, diablo. Tremendo este tiempo, hermano. El año que pasó hice más difunciones, servicios de difunciones que casamientos. Tristísimo. Entonces, cuando el Señor te mande a través de la pastora, de los líderes que Dios puso, vas a decir, Señor, gracias, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que Dios le empieza a levantar a los jóvenes en este lugar, porque dice en el libro de Joel que en los posteriores tiempos los jóvenes, los ancianos van a hacer lo mismo, y está pasando eso. Hay gente grande que tiene más juventud que gente más chica, hay gente mayor que tiene más vida que gente joven. Estamos viviendo la profecía de Joel. Pero ¿qué pasa? La iglesia va a servir triste. Otra vez a la iglesia. Otra vez al curso de alabanza. Y este hermano y hay que de vuelta al Zoom. Y hay que ir para allá. Diga conmigo, queja se va en el nombre de Jesús. Diga conmigo, queja se convierte en alegría. Porque servir al Señor es con gozo. Aplaudirle al que vive, aleluya, gloria a Dios. Compartían, había alegría, había generosidad. Yo tenía un hermano allá en el 29 que lo mandaba, le digo, hermano, llevarle al ancianito que justo vivía en el fondo. Oh, yo a mí. Con alegría, corriendo. Porque vamos a empezar a dar frutos. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque que quizás era último, acá, allá arriba va a ser el que va a estar adelante. Amén. ¿Quién te dijo? Capaz que vos eras que ni siquiera hablaba, pero Dios te va a empezar a usar en este tiempo nuevo. Iglesia, es un tiempo de avivamiento, de despertarse. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor te necesita para este tiempo. El libro de Hechos se sigue escribiendo. Y la iglesia, ministerio, gracia y verdad. El día domingo a las 6 de la tarde, re puntuales y media, estaban todos, gloria a Dios. Pero vamos a empezar a dar fruto. Vamos a empezar a llegar 10 minutos tarde porque vamos a venir con 4 o 5 atrás. ¿Cuántos lo creen? Yo le digo a los hermanos allá, el pasillo de la iglesia es así, le digo, cuando ustedes llegan a la mitad del pasillo, miran para atrás, y si vienen solos, hoy fallaron. Porque así se prueba un líder. Cuando vos vas caminando, mirás para atrás y alguien te está siguiendo, es porque sos un buen líder. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, agarre la cruz, abrace la cruz, siga a Cristo. No deje de creer, no deje de tener esperanza. El que prometió la palabra, su tiempo la va a cumplir. ¡Aleluya! Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué Satanás no quiso tener durmiendo? Triste encima. No hay nada peor que un hermano sirviendo a Dios con cara larga. Vieron que yo tengo la cara larga, imagínense triste. Otra vez a la iglesia. Es como que ya sabemos lo que van a hacer siempre. ¿Cuántos están expectantes que algo pase? Cuando yo vengo a la iglesia, Señor, algo va a pasar en esta tarde. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos unidos, cuando servimos al Señor con alegría, cuando empieza a haber pasión. No se olviden que yo los envío como ovejas entre medio de lobos. Pero el Señor manda a su ángel que acampa alrededor de los que le temen. El Señor envía a su ángel, su espíritu y su verdad. Aleluya, aplaudile al Dios vivo. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Santo, no
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué nos pasó? A mí primeramente me digo, si cuando empecé en la calle, la iglesia empieza a tener un ardor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a visitar por las mañanas, no te va a dejar, te va a empezar a hablar. Vas a salir y no vas a poder dejar de hablar de Jesús. Dios busca gente apasionada. Dios busca gente que se apasione por su obra. Y van a empezar a ser añadidos los que van a ser salvos. ¿Cuántos los ven entrar por esa puerta? ¿Cuántos los ven, hermano, entrar por esa puerta? Matrimonios restaurados, gente que estaba en adicciones. Amén. El diablo quiso destruir, pero no vas a poder. Las puertas del infierno van a temblar cuando la iglesia se pone de pie, cuando la iglesia le cree a Jesucristo, a su palabra. Aleluya. Lucas 9 los mandó a 12. Jesús sabía. Yo me imagino entre los 12 la de diferencia que habría. Imagínate. Uno era del barrio, Pedro era terrible, del bulbo. El otro era incrédulo, el otro era prestamista, cobrador de impuestos. Pero Jesús trata. Decirle al que tenés al lado, te necesito para hacer la obra de Dios. Date vuelta que tenés atrás, te necesito, hermano. Necesito de tu ayuda. Lucas 10. Amigo, amiga. Eran 70 y los mandó de 2 en 2. Yo me imagino mandándolo, andá al fondo a hacérselo. No, 38 está re jodido. Que vaya otro hermano. Mandame con la gendarmería. Andá al fondo y hacé una célula. Y traelo el domingo. Me imagino entre los dos hermanos discutiendo por acá por el costado del campo, cruzando. Bueno, vamos a cruzar la mitad. ¿Hablás vos? ¿Oro yo? No, orás vos, hablo yo. ¿Lees la Biblia vos? Una de historia. Pero qué lindo cuando el pueblo se une. Qué lindo cuando el pueblo se liga en un mismo espíritu. Hay gozo y yo veo que algunos empiezan a reír. Gracias, Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Porque donde está su espíritu hay libertad. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Para qué venimos a la iglesia si vamos a venir a calentar el asiento? Hermanos, vienen desde allá de Capital. Vos sos local, empezá a activar. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a añadir los que son salvos, los que van a ser salvos. Y van a venir, que te van a volver loco, te van a volver loco, a lo primero. Vas a ir a un lugar, te pueden sacar a piedrazo, es bíblico. ¿Te pasó a Jesús? Todos, no, queremos las naciones, Señor, llévame por ahí. Y ni la sube tenés todavía. Señor, úsame. Quiero el enlace. ¿Aguanta? El que es fiel en lo poco, diga conmigo, soy fiel en lo poco, Dios me da lo mucho. Esta iglesia empieza a quedar chica. Esta iglesia empieza a quedar chica y vos te llenás de problemas. Porque los nuevos son problemas. ¿Lo sabían ustedes? Es un bebé. Lo tenés que cambiar. Llora, se enoja, se encapricha. Tenés que ir a buscarlo. Tenés que ir a buscarlo de vuelta. Van a empezar a volver muchos. Porque hay misericordia y hay gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Culto lleno del Espíritu Santo. Algo va a pasar. Pero hay una iglesia actual. Nos pasa en el 29. Y hay una iglesia primitiva. Necesitamos elegir cuál queremos ser. Necesitamos saber cuál es la iglesia que queremos ser. La misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios. Una iglesia que lleva la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. No, yo no puedo ir a predicar, me tengo que ir de vacaciones. Hermano, está bien que te vayas de vacaciones. No, mi familia, antes no tenía familia. Estaba separado, ahora que Dios te dio la familia. No, la familia es lo primero. Diga conmigo, Dios primero. Familia segundo. Y la iglesia que es la familia tercera. Somos una familia en Cristo. 12, 70, 2.
Uno se cae, el otro lo levanta. Uno no tiene ganas, el otro lo anima. Uno está triste, el otro ora y declara la palabra de Dios. No caerás, amén. No vas a caer, el Señor te levanta en esta tarde. Dios te pone palabra en tu boca, cántico nuevo. No hará tus pies al rebaladero, te empiezan a salir las remas, todos los textos, amén. Que tenés aprendido, porque sé que lo sabés. Es tiempo de poner por obra la palabra. La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar las obras. ¿Cuántos están entendiendo? Un nuevo tiempo, una iglesia explosiva, donde los milagros siguen sucediendo como en la iglesia primitiva, donde los que, como le decía a los hermanos, se pueden asustar algunos, el viernes un par se manifestaron, gloria a Dios, donde está su espíritu de libertad. Hay hermanos que les hacen dar una patada, orar. Le digo, viste, tenés que prepararte. ¿Vos qué te pensás? ¿Que es así nomás esto? Tenés que orar. Diga conmigo, tengo que orar. Tengo que prepararme. Tengo que salir. Porque Dios está conmigo.